En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. En breves momentos comenzará el seminario. Gracias por tu espera. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Villanueva. Bienvenidos a esta nueva edición de los desayunos jurídicos que organizamos conjuntamente la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la actualidad de los delitos de odio. Según el informe sobre evolución de los delitos de odio 2020 editado por el Ministerio del Interior, el año pasado se contabilizaron 1.401 denuncias por delitos de odio, un 17,9% menos que en 2019, cuando se conocieron 1.700 casos. El estudio apunta que este descenso probablemente ha tenido una clara influencia el confinamiento sufrido como consecuencia de la pandemia del COVID-19, aunque también en este informe se apunta que puede resultar engañosa esta circunstancia frente a la disminución global de las cifras absolutas de los incidentes con respecto al año anterior, ya que en algunos ámbitos se han registrado importantes aumentos. Precisamente, los delitos de odio contra las personas con discapacidad aumentaron un 69,2% en España durante el 2020. Asimismo, según el citado informe, la mayoría de los delitos de odio se producen en la calle, pero también es frecuente que se filtre este desprecio en la red y en las redes sociales. El Ministerio del Interior también, como ustedes conocen, ha anunciado recientemente que creará grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en las unidades periféricas. Para hablar de esta realidad, contamos con unos panelistas de excepción. En primer lugar, la persona que va a hacer la declaración institucional o la apertura institucional va a ser Virginia Carcedo, que es secretaria general de FSC Inserta, de la Fundación ONCE. Como ponentes contamos con Nicolás Derma, abogado en Legalitas, con Francisco Moreno, que es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Nacional, y con Gregorio Sarabia, en representación del CERMI estatal. Me va a ayudar en esta ocasión, y le doy las gracias por ello, a moderar y a trasladar las preguntas que a través de la aplicación en preguntas y respuestas y el chat nos podáis plantear nuestra compañera de la Fundación ONCE, Beatriz Rabadán. Sin más, Virginia, te doy la palabra y agradeciéndote que hayas querido estar esta mañana con nosotros. Cuando quieras, Virginia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar en este séptimo desayuno jurídico que estamos organizando conjuntamente la Fundación ONCE y la Fundación Legalitas. Retomamos esta iniciativa que pusimos en marcha en el mes de enero, en la que nos marcamos como objetivo acercarnos a temas de actualidad desde un punto de vista jurídico, pero también práctico, con un enfoque global, pero también desde la perspectiva social y desde la discapacidad. Podría pensarse que este tema de los delitos de odio estaba alejado de la discapacidad hasta hace un par de años, ¿no? Y realmente por las cifras que ha dado Miguel Ángel vemos que al final no es así, ¿no? Gracias una vez más a la Fundación Legalitas también representada por Miguel Ángel, como decía, por su interés y también por apoyarnos en esta iniciativa y sobre todo también por interesarse en esta cuestión que yo creo que estamos en un momento pues, de estudiar y en un momento en el que trabajar sobre ella para evitar que vayamos, ¿no? El webinar de hoy tiene por título, como decíamos, Actualidad de los delitos de odio,
Y como ha comentado Miguel Ángel, ha habido un aumento de noticias sobre casos de este tipo de delitos aparecidos en los últimos tiempos en los medios de comunicación, y esto no parece casual, ¿no? Como decíamos, hay un informe del Ministerio de Interior. En los 6 primeros meses, se dice, de 2021, se han registrado 610 denuncias por delitos de odio, lo que supone un incremento de 9,3 con respecto al mismo periodo de 2019, que es el ejercicio anterior a la pandemia. El mayor porcentaje de estos delitos de odio se siguen concentrando en los 3 ámbitos más habituales, que son el racismo y la xenofobia, la ideología y la orientación sexual. Sin embargo, las estadísticas apuntan a un considerable incremento de este tipo de delitos hacia las personas con discapacidad, como bien ha informado, bien ha puesto de relieve pues Miguel Ángel, ¿no? Expertos del colectivo de las personas con discapacidad señalan que no hay un factor único en la raíz del problema, sino que son varias las circunstancias que confluyen en unas estadísticas que se consideran muy preocupantes. Aquí hay que enfatizar que es una tendencia que no se daba y que está empezando a darse y que debemos trabajar sobre ella, ¿no? Así, por ejemplo, encontramos numerosas situaciones en las que se identifican vejaciones o insultos hacia las personas con discapacidad. Incluso en algunos casos también se detectan agresiones de tipo físico. Todos hemos leído en los medios pues, los casos que ha habido con la adolescente hace poco, con el chico que era rapero, ¿no? Por otro lado, las redes sociales se configuran como nuevos espacios donde comienzan a proliferar este tipo de delitos. Desde las organizaciones de personas con discapacidad se viene alertando hace tiempo de que hay delitos de odio que no salen a la luz, porque muchas veces las personas con discapacidad encuentran barreras importantes o dificultades para acceder a mecanismos legales y judiciales, o incluso a veces para detectar que están siendo víctimas de este tipo de delitos. El CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha publicado una guía que después seguro que podremos compartir. Ha pedido al Gobierno intensificar la vigilancia y la beligerancia. Hay que ser beligerantes también con esto, contra los delitos de odio en general y en particular respecto de los cometidos contra las personas con discapacidad motivados por ánimos de discriminación y desprecio. Y ha planteado la adopción de medidas pues, reforzadas, tanto legislativas, programáticas y de ampliación de medidas y de medios contra esta forma de delincuencia. Quizá en los grupos de trabajo que mencionaba Miguel Ángel, pues seguramente se podrá tratar. En todo este contexto cobra especial importancia la cooperación de los grupos de la sociedad civil y organizaciones que representamos a las minorías o víctimas de este tipo de delitos con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que son nuestros aliados necesarios y cooperadores necesarios, como se dice jurídicamente, en este tipo de cuestiones, ¿no? Para abordar con mayor detalle y diferentes perspectivas todas las cuestiones que este tema plantea, estamos acompañados de un panel de excepción a los que agradezco sinceramente y enormemente su participación y su dedicación diaria. Quiero agradecer también a todos y todas los que nos habéis acompañado, que os habéis conectado por vuestro interés, y espero que esta iniciativa os aporte valor y os sea también de utilidad, ¿no? Os deseo una provechosa jornada, una provechosa hora, y también que trasladéis a través del chat aquellas cuestiones que queráis que se trate y que Miguel Ángel y Beatriz moderarán. Yo simplemente finalizo poniendo mi contribución con un poema de Bertolt Brecht, ¿no? Que hablaba de que cuando vinieron a por los médicos yo no era médico y no me preocupé, y hacía una enumeración, ¿no? Y al final, cuando vinieron a por él, porque solo quedaba Bertolt Brecht, pues no tenía nadie que lo defendiera. Es muy importante que seamos todos beligerantes con este tipo de cuestiones, porque al final todos en algún momento podremos ser víctimas o alguien de nuestro entorno puede tener un problema de este tipo. Así que os animo a seguir la jornada, os animo a difundirla y os animo también a que seáis nuestros partners en este tipo de cuestiones que son de tanta relevancia como es los derechos humanos y la protección de los más vulnerables. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues vamos directamente al tema. Nicolás Lerma es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogado con más de 10 años de experiencia y es especialista en Derecho Procesal Penal. Lleva trabajando también bastantes años en Legalitas como abogado. Nicolás, por situarnos, ¿qué son los delitos de odio y qué tipo existen?
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación 11 y enhorabuena por este tipo de iniciativas. A ti, Miguel Ángel, también muchísimas gracias por la confianza y a todos los espectadores por su valioso tiempo. Me gustaría empezar haciendo algunas reflexiones, porque creo que tenemos que tomar la perspectiva, en este caso, correcta. Voy a intentar hablar despacio, pido disculpas porque por los juicios siempre hablamos muy rápido y de una forma muy técnica. Voy a intentar hacerlo de una forma que se nos pueda entender. La interpretación, en este caso, del precepto, hay dos artículos que vienen recogidos en el Código Penal. Es el artículo 510 y 578 del Código Penal. Este último artículo son los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos dos artículos, lo primero que nos tenemos que plantear a la hora de valorar esto es lo siguiente. ¿Se puede cometer un delito en 140 caracteres? ¿El Código Penal debe educar a las personas? ¿Puede el Código Penal erradicar el odio? ¿Debemos erradicar el odio? ¿Es delito odiar? La respuesta es clara. El derecho penal no puede prohibir, en este caso, o castigar al ciudadano que odia. Y esa es la base con la que tengo que empezar esta interpretación. Y lo repito, el Código Penal no puede castigar a la persona que odia. Pero muchísimo cuidado, la libertad ideológica o de expresión no puede ofrecer un cobijo a la externalización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas o hacia distintas personas de distintos colectivos. Pero también hemos de apartarnos de la tentación de construir un juicio de tipicidad trazado con la convencional y artificiosa línea entre el discurso del odio y la ética del discurso. De esto trata esta breve charla. Y repito, entre el discurso del odio y la ética del discurso, que son dos cuestiones muy distintas. La interpretación, en este caso, de estos dos preceptos no está exenta de dificultades. De una parte, no faltan los autorizados juristas que estiman que el delito de enaltecimiento del terrorismo o, en este caso, los delitos de odio y humillación hacia las víctimas representa la negación de los principios que han de informar el sistema penal. De otra, por la necesidad de ponderar en nuestro análisis los límites de la libertad de expresión y hacerlo a partir de la inequívoca locución discurso del odio, con la que se pretende justificar la punición, no hace sino añadir más obstáculos, en este caso, a la labor interpretativa. Las dificultades se multiplican en nuestro análisis esta mañana cuando de lo que se trata es de determinar, como en tantas otras ocasiones, el alcance de lo intolerable. De ahí la importancia de no convertir la libertad de expresión y los límites que ésta tolera y ampara en el único parámetro valorativo para discernir cuando lo inaceptable se convierte en delito. Esta es la clave. Esta frase es la clave. Nuestro sistema jurídico ofrece otras formas de reparación de los excesos verbales, que no pasan necesariamente por la incriminación penal. El significado de principios con carácter fragmentario del derecho penal o su consideración como última ratio avalan la necesidad de reservar la sanción penal solo a aquellas acciones más graves. Repito, solo en aquellas acciones más graves. Es decir, debemos acudir al ámbito penal solo en aquellas situaciones donde realmente se reviste de gravedad. No todo mensaje inaceptable que ocasiona el normal rechazo de todos los presentes, de la inmensa mayoría de la ciudadanía, ha de ser tratado como delito, por el hecho de no hallar cobertura en la libertad de expresión. No es lo mismo el odio que incita a la comisión de delitos, no es lo mismo el odio que siembra la semilla de enfrentamiento y erosiona los valores esenciales de la convivencia, no es lo mismo el odio que se identifica con la animadversión o el resentimiento. Existen matices que no pueden ser orillados por el juez penal con el argumento de que no todo lo que es acogible en la libertad de expresión resulta intolerable y por ello necesariamente delictivo. Existen otras vías, como he dicho anteriormente, y para eso también está la vía civil. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en los últimos años ya se están pronunciando y están poniendo límites a esa libertad de expresión y están siendo muy claros. Por si fuera poco, el vocablo del discurso incluye en su simple acepción gramatical evoca un acto racional de comunicación cuya punición no debería hacer depender del sentimiento que anima a quien lo pronuncia. Y me explico. La línea de defensa que toman prácticamente todas las personas que están siendo investigadas por este tipo de delitos es precisamente esta. ¿Por qué? Porque lo intentan enmarcar o bien en un discurso, o bien en una canción, o bien en un monólogo. Pero hay unos límites. Y no sirve decir que el mensaje que yo estoy transmitiendo no lo comparto, porque se está transmitiendo ese mensaje. Esa es la clave. El legislador también ha querido que el mensaje de odio, que provoca las bases de convivencia y humilla a las víctimas del terrorismo y otro tipo de colectivos, tenga un específico apartado, que es el artículo 578, con un sistema de una singularización que lo hace distinto al artículo 510, que es también los dos que tenemos en este caso. Otro hecho que complica más, si cabe, en nuestro análisis y de la extensa actual de las nuevas tecnologías es el servicio de la comunicación que intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones y mensajes.
Es importante, y lo ha dicho Miguel Ángel al principio, quien hoy incita a la violencia en las redes sociales sabe que su mensaje se incorpora a las redes telemáticas con una vocación de perpetuidad. Quien hoy incita a la violencia en una red social sabe que su mensaje se incorpora a las redes telemáticas con una vocación clara de perpetuidad. Además, carece de control de su zigzagueante difusión. Desde que el mensaje llega a las manos de su destinatario, este se puede multiplicar, en este caso, su impacto. No se trata de penalizar un chiste de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no está recreada en nuestro caso con chistes macabros, con un sujeto pasivo indeterminado, sino más bien con alguien concreto, referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellido. Esta es la clave. Los delitos de odio se están empezando a penalizar y estamos empezando a tener sentencias condenatorias cuando se especifica un determinado colectivo. Esto es clave y os voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Con nombre y apellido. A Froilán habría que secuestrarle ahora. Ya casi es el cumpleaños del rey. Un roscón bomba. Goraeta, libertad a los presos políticos. Florentino, mejor muerto. Son expresiones concretas de odio que van dirigidas a personas concretas. El Código Penal sí que está poniendo límites y tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo están poniendo límites a esa acotación. Es fundamental y es muy importante que todas las personas que nos estén viendo, ante la más mínima duda, acudan o bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien, en este caso, a los letrados. Pero nunca dejen de pasar una situación que les pueda generar, en este caso, una incomodidad. Puede ser que no sea penal, es importante saberlo. Y nosotros, los letrados, tenemos también esa función. Puede que no sea penal y haya que derivarlo hacia el ámbito civil. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado harán exactamente lo mismo. Pero lo que no podemos hacer nunca, en ese sentido, es asumir lo inasumible, que son este tipo de expresiones. Termino ya, por último, con una frase que creo que es muy actual, que es de Julio Cornelio Paulo, que venía a decir: non omar quid licet honestum. No todo lo que es lícito es honesto. Bueno, Nicolás, después, en el siguiente turno, si te parece, ahondamos un poco en qué tipos existen, intentando comprender los elementos básicos, como tú decías, que el acto constituya una infracción penal y que sus víctimas sean seleccionadas por su pertenencia o relación con un determinado grupo, que es lo que nos va a dar la tipología de este tipo de delitos. Contamos también hoy con Francisco Moreno, que es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Él se especializó en Derecho de la Unión Europea, ha trabajado desde entonces en diferentes servicios de seguridad ciudadana de la Policía Judicial e Inteligencia Operativa, en la Comisaría de Distrito de Retiro de Madrid, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la Comisaría Local de Linares, en la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde es miembro del Grupo de Delitos de Odio y Radicalización Violenta desde la fecha de su creación hasta la actualidad. Comentaba con Francisco antes que evidentemente la acción, en este caso de los cuerpos de seguridad, no solo es la acción que le corresponde al Estado represiva a este tipo de delitos, sino también en la comisaría que él trabaja, en el trabajo que está realizando actualmente, muy fundamentalmente en la prevención de este tipo de delitos, educando a los más jóvenes, informándoles, ¿no? Y aquí saco a colación una campaña que hicimos el año pasado la Fundación Legalitas y la Policía Nacional, precisamente en contra de los delitos de odio, y en la que tratábamos de bueno, pues de concienciar y que no resultase indiferente a ningún ciudadano si era testigo de algún tipo de estos delitos. Francisco, ¿en qué estáis trabajando en estos momentos y cómo se desarrolla no solo el trabajo que desarrolla la Policía Nacional, pues en la represión de los delitos, en la búsqueda evidentemente de este tipo de responsabilidades, sino en la acción de concienciación, de información de los ciudadanos? Así es, Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, antes de nada quiero agradecer en primer lugar la invitación a la Fundación Legalitas y demás organizadores, Fundación 11 y por supuesto a las personas que están siguiendo este webinar y nos acompañan. En relación con la cuestión de qué está haciendo Policía Nacional respecto a la prevención de los delitos de odio, pues desde la institución somos conscientes de una máxima que nos acompaña diariamente, casi en nuestro trabajo. La mejor asistencia a una víctima es evitar que se convierta en víctima. Por ello, y sin dejar de lado el trabajo que, como decías Miguel Ángel, los distintos grupos de investigación realizan y que es más conocida por ser la que más trascendencia suele tener en los medios de comunicación,
hoy tengo la intención de dar a conocer nuestra labor en el ámbito preventivo. ¿Mediante qué figura? Pues la figura de los delegados de participación ciudadana. Esta figura que digo del delegado de participación ciudadana de la Policía Nacional, pues de forma resumida viene a ser el punto de contacto de todas las personas, grupos, colectivos, instituciones y asociaciones que pueden ser víctimas o trabajan en la lucha contra los delitos de odio y las conductas discriminatorias. Cualquier persona, asociación, entidad, colectivo, dispone en todas las comisarías de Policía Nacional de un delegado de participación ciudadana con el que contactar para consultar una duda, expresar sus inquietudes, informar de una situación o mantener una reunión, incluso recibir formación, que estamos haciendo mediante charlas y conferencias en distintos ámbitos socioculturales y educativos sobre esta materia concreta. Estamos hablando de más de 500 policías nacionales al servicio de la prevención de las conductas discriminatorias y de odio. ¿Y en qué se traduce entonces todo esto? Pues en que se está generando así un feedback entre víctimas, sus asociaciones y la Policía Nacional, que permite generar un clima de confianza y proximidad recíproco y que anime de una vez por todas a que ninguna víctima de un delito de odio sea reacia a interponer una denuncia pues, por dudar de la labor que puedan realizar después policías, jueces o fiscales, evitando así en la medida de lo posible una nueva victimización. Sirva como ejemplo, y aprovecho este foro en el que son actores principales, en la campaña que decía Miguel Ángel, Dino al Odio, puesta en marcha el año pasado entre la Fundación Legalitas y la Policía Nacional, y está accesible a todas las personas que quieran visitarla a través de Internet. Perdón. Por otro lado, no voy a entrar a analizar la normativa al respecto, que ya ha analizado el letrado Nicolás, pero sí me gustaría hacer una breve alusión a 4 buenos ejemplos de que este impulso en priorizar la prevención de los delitos de odio se ha traducido ya en normativa y documentación interna de diversa índole. En primer lugar, en España contamos con un completo protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, es el nombre exacto de la norma, en el que se detallan las conductas basadas en el odio que vulneran las normas de índole administrativa y penal. Ojo, también tenemos normativa administrativa al respecto, como la ley del deporte. Se instruye acerca de la detección de una conducta basada en el odio y se dan instrucciones sobre actuación policial en las diversas fases del atestado, desde la atención a las víctimas, testigos, recepción de la denuncia, comunicación a la autoridad judicial y fiscal, entre otras medidas. En segundo lugar, existe también un completo plan de acción de lucha contra los delitos de odio del Ministerio del Interior, que el pasado mes de julio se dio por concluido y sobre el que estamos trabajando junto a la Secretaría de Estado, el tercer sector, para la publicación. Aproximadamente está previsto o tienen previsto desde la Secretaría de Estado a primeros del año que viene de un segundo plan de acción en el que se recogen pues, múltiples medidas concretas de mejora de la prevención y de esta lucha contra los delitos de odio de la que estamos hablando hoy. Por último, porque quiero enumerar aquí una retahíla de documentos, no quiero enumerar precisamente una retahíla de documentos, hemos colaborado en la elaboración y difusión de una guía de actuación con víctimas de delitos de odio, con capacidad del desarrollo y una guía de buenas prácticas para la denuncia de los delitos de odio. Todos estos documentos que cito están a su disposición para descargar en formato PDF en la web del Ministerio del Interior. Basta con poner en cualquier buscador Ministerio del Interior Delitos de Odio. Podrán enlazar con la sección de esta web donde abajo tienen un apartado de descargas como digo, con toda esta documentación y algún documento más. También quiero dejar constancia en mi intervención de que en todo este marco normativo documental se insiste en prestar especial atención a las siguientes circunstancias que pueden concurrir en las víctimas o testigos, ojo, que hablábamos antes de comenzar este panel de los delitos de odio. En primer lugar, la situación personal y las especiales necesidades de la víctima, por ejemplo, ante una persona con discapacidad. Hay que tener muy en cuenta también que la víctima pueda ser acompañada por la persona que designe, sin perjuicio de la asistencia letrada, por supuesto. Informar y orientar a las víctimas pues en términos sencillos, en un lenguaje claro y accesible. Existen ya, Policía Nacional cuenta con actas de información de derechos en versión de lectura fácil para cuando se tenga que atender a una víctima con dificultades de comprensión lectora, por ejemplo. Es importante también incentivar la figura del facilitador, cuando así se estime oportuno, cuando nos encontremos ante víctimas o testigos de un delito de odio con discapacidad intelectual o del desarrollo. También tratamos de intentar averiguar, mediante la declaración de la víctima o testigo, si nos encontramos o no ante un delito cometido con finalidad discriminatoria o basado en el odio. Decía el letrado que no todo es odio, obviamente, claro. Hay que tener muy claro
que nuestra función principal es descubrir lo que nosotros llamamos indicadores de polarización. Esto es, un conjunto de indicios que a la hora de incorporarse al atestado pues sirvan a fiscales y jueces como indicios racionales de criminalidad acerca de si se ha cometido un delito de odio o nos encontramos ante otro tipo de hecho penal o no consta o no es constitutivo de delito. Para esto es muy importante aportar en la denuncia la descripción del autor, vestimenta, tatuajes, banderas, símbolos que portara, las expresiones o comentarios del autor lo más exactas posibles, la aparente gratuidad de los actos violentos, la pertenencia de la víctima a un grupo potencialmente vulnerable, en fin, no me extiendo más, situaciones y datos similares. No obstante, hago para finalizar una puesta a disposición de la dirección de correo electrónico participa@policia.es, participa@policia.es, para que nos hagan llegar cualquier requerimiento, duda, sugerencia o aclaración, tanto sobre la materia concreta de delitos de odio como sobre cualquier otro asunto que sea objeto de competencia por parte de Policía Nacional. Es ahí también donde cualquier persona, grupo, colectivo puede solicitar contacto con nuestros delegados de participación ciudadana de los que hablaba al principio y mediante las acciones que precise, como dije, son reuniones, actuaciones formativas o lo que se necesite, conseguir entre todos el objetivo de potenciar la prevención de los delitos de odio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Gregorio Sarabia es delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. Es licenciado y doctor en Derecho, cuenta con un máster en Derechos Fundamentales y ha sido profesor ayudante en el Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor visitante en el Departamento de Humanidades del mismo centro universitario. Gregorio, decía yo al principio, o sacaba a colación, el incremento con respecto al año pasado de los delitos de odio, especialmente, de acuerdo con este informe del Ministerio del Interior, en los casos de delitos de odio contra personas con discapacidad. Pero recientemente leía una entrevista al fiscal de la Sala de Delitos de Odio y Discriminación, Fernando Rodríguez Rey, en el que este fiscal, que precisamente es una de las personas que probablemente más conoce a fondo la realidad numérica de este tipo de delitos, decía que la infradenuncia en este ámbito está constatada en toda Europa y según la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea está entre el 80 y el 90%. ¿Qué está fallando? Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la Fundación 11 y a la Fundación Legalitas por esta invitación, por haber tenido en cuenta al CERMI en este tema que, como ya estamos viendo, es de actualidad, es preocupante y no nos puede encontrar con los brazos cruzados, ¿no? Permíteme, Miguel Ángel, empezar diciendo que, claro, la discapacidad es uno de los grupos que aparece mencionado expresamente en el artículo 510 del Código Penal, y en este sentido el CERMI está ejerciendo un rol activo en lo que supone intensificar la vigilancia, incluso como hacía referencia Virginia Carcedo, la beligerancia contra los delitos de odio en general y en particular con respecto a los delitos cometidos contra personas con discapacidad. En este sentido, nos preocupa ese ánimo de discriminación, y de desprecio, y por supuesto nos preocupa que no quede impune. Con las magníficas intervenciones que han precedido la mía, también se ponen de relieve bastantes cuestiones problemáticas cuando entramos en el terreno de los delitos de odio, problemáticas algunas que tienen que ver desde luego con su tipificación y con discusiones que sería muy osado de mi parte abordar, que me parece que tienen que estar en manos de los expertos en derecho penal. Y nuestra labor desde el CERMI ha estado muy vinculada con formar parte de la comisión de seguimiento del primer plan nacional de lucha contra los delitos de odio y estar, por supuesto, embarcados ya en lo que es la preparación, por lo menos haciendo nuestras aportaciones de lo que va a ser el segundo plan a nivel nacional. En relación
con la pregunta que me trasladabas, Miguel Ángel, está claro que no hay un único factor, ¿no?, que pueda explicar este aumento, que desde ya decir que es un aumento que desde luego nos preocupa, nos altera y a la vez nos hace estar buscando la mejor forma de cooperar, ¿no? De cooperar por un lado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este sentido creemos que el Ministerio del Interior, a través de la oficina que ha creado, está haciendo una labor muy buena. De hecho, de todas las medidas que había tomado, de todas las medidas que se habían planteado hacer en relación con el primer plan, han quedado muy pocas incumplidas, pero esto no significa que no quede trabajo pendiente. Hay que tener en cuenta, lo primero, creo yo, es que el porcentaje de aumento de denuncias partía de unas cifras bajas, por lo menos por empezar con la cuestión de las cifras, ¿no? Concretamente fueron 26 los casos de delitos de odio hacia las personas con discapacidad registrados en 2019 y 44 los contabilizados en 2020. Mientras que en otros ámbitos, como antes también habéis mencionado, las cifras son más altas y la variación ha sido menor. Esto, desde luego, no quiere restar ningún tipo de importancia a los hechos. Está claro, Miguel Ángel, como bien apuntabas, la infradenuncia es indiscutible, es un dato insoslayable. Y también está claro que el confinamiento y que las restricciones por la pandemia no impidieron, ¿no?, que hubiera más personas con discapacidad sufriendo delitos de odio. Por lo tanto, vemos con preocupación por el aumento reciente en las actitudes que se identifican con vejaciones, con insultos hacia personas con discapacidad e incluso con agresiones de tipo físico. Aquí a mí me gustaría hablar de 3 dimensiones, ¿no? Estas 3 dimensiones son la estigmatización, la discriminación y en un grado más ya los delitos de odio. Otro factor que sí puede haber influido en el aumento de denuncias es justamente una mayor concienciación y una sensibilización por parte de las víctimas a la hora de dar cuenta a las autoridades de este tipo de delitos. Y también lo que vamos percibiendo en los últimos años desde el ámbito de las entidades de discapacidad es que se está encendiendo también una alerta de que está habiendo más delitos de odio, pero como bien señalabas antes, no están saliendo a la luz. Y está claro que las personas con discapacidad, y teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad, se encuentran con un abanico bastante amplio de barreras a la hora de poder denunciar. Muchas de ellas se van a ir pudiendo ir resolviendo esas barreras, ir quitando esas barreras en la medida en que también los protocolos a los que antes se hacía referencia vayan siendo aplicados de una forma más plena, sobre todo en las comisarías, ¿no? Y esto seguramente va a redundar en beneficio de lo que supone las posibilidades de denunciar. Estas barreras yo creo que se están rompiendo poco a poco, se van superando y eso se va a ir traduciendo también seguramente en un mayor número de personas dispuestas a denunciar estos delitos. Perdón, que me había muteado, no era capaz. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Recuerdo a todos los que nos están siguiendo que a través de preguntas y respuestas o a través del chat nos pueden trasladar sus preguntas y Beatriz, tú por supuesto puedes intervenir cuando lo creas oportuno. Nicolás, volvamos un poco de qué estamos hablando exactamente. Quiero decir, vamos a definir un poco qué tipos existen de delitos de odio, porque evidentemente yo creo que nos puede dar un poco, la tipología nos puede dar un poco, ante esa sensación de impunidad que pueden tener determinados ciudadanos, que determinadas conductas no tengan ese reproche penal, bueno, pues vamos a explicar un poco esa tipología y sobre todo también
¿Cómo se castigan este tipo de delitos? Bueno, pues como decía al inicio de la charla, son 2 artículos en el Código Penal, que es el 510 en ese sentido, y luego también los delitos más específicos contra víctimas del terrorismo. Perdona, Miguel Ángel, que vuelvo a insistir, pero no se puede explicar esto sin la libertad de expresión. Este tipo de delitos, la libertad de expresión tiene unos límites, y esos límites es lo que ahora mismo, tanto la jurisdicción del Tribunal Supremo como el Constitucional, está poniendo límites a esa jurisdicción. El delito de odio, como explicaba anteriormente, ahora mismo, te hablo de sentencias, no denuncias. Las sentencias que hay ahora mismo, que se están iniciando y que hay personas condenadas, es cuando se está especificando con nombre y apellido o hacia un determinado colectivo. Esa humillación o ese dolor que produce a la víctima es lo que se está materializando en unas sentencias condenatorias. En el Código Penal lo llamamos el tipo del Código Penal. Es decir, para que se den los requisitos de poder condenar a una persona se tiene que especificar. Nadie me puede castigar por odiar a un determinado colectivo. No sé si me explico. Yo puedo odiar a mi jefe, puedo odiar una charla, puedo odiar a mi vecino. Es esa expresión o esa humillación que se hace con nombres y apellidos hacia un determinado colectivo lo que hace que se estén dictando sentencias condenatorias. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, quienes se están poniendo límites. Muy bien decía la gente, que nos dejen a los profesionales, en este caso, o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que nos trasladen esas inquietudes o esas sensaciones o esos comentarios. Y ya se encargarán, en este caso, los letrados, la policía o el propio juzgado de ver si efectivamente es o no constitutivo de delito. Pero lo que no es constitutivo de delito no quiere decir que no tenga un reproche. Y eso es importante, Miguel Ángel. No hay que buscar solo el reproche desde el punto de vista penal. Hay un reproche también desde el punto de vista civil, en ese sentido. Entonces, la clave es cómo canalizamos esto. La propia policía son los primeros que tienen esa percepción muchísimo más cercana, mucho más que incluso los letrados. Porque son a través de sus atestados cuando se incoan los procedimientos y luego ya entramos nosotros cuando entramos al fondo de la materia para ver si efectivamente es o no constitutivo de delito esas ejecuciones. Pero para hacerlo de una forma clara, Miguel Ángel, que los espectadores lo entiendan, el delito de odio lleva aparejado una humillación hacia una determinada víctima. Y no lo podemos enmarcar como una libertad de expresión, que eso es muy importante. La libertad de expresión tiene unos límites y lo que es inaceptable son algunos de los comentarios o algunas de las expresiones que se hacen. Gregorio venía diciendo también, y lo ha hecho, y enhorabuena porque lo ha introducido, el escenario entre la agresión verbal, la agresión física y otro tipo de agresiones. Es importante que incluso aunque no sea un delito de odio, el Código Penal ya protege en este caso a las víctimas especialmente vulnerables. Lo hace a través de un artículo que lo llamamos los agravantes. Es decir, cualquier agresión física que se pueda producir hacia una persona con una determinada discapacidad, el Código Penal ya está castigando más que si lo hacemos hacia tú o yo, Miguel Ángel. Si tú y yo nos producimos una agresión, no es lo mismo que yo agreda a una persona con una determinada discapacidad. El Código Penal ya está, por así decirlo, castigando y protegiendo a sí mismo a aquellas personas especialmente vulnerables. Por lo tanto, los delitos de odio es algo muy específico, donde no se puede, yo no te puedo dar una respuesta de blanco o negro, sí te puedo poner ejemplos, como te he puesto anteriormente. Cuando decimos una expresión de que Florentino tiene que estar muerto, Goraeta, la libertad de los presos políticos, Florentino mejor muerto, fachas no es delito, es mi deporte favorito. Eso no son expresiones de libertad de expresión y no se puede hacer en una canción o no lo podemos enmarcar en un monólogo. No, es que lo que se está diciendo es una humillación concreta entre unas determinadas personas. Cuando se produce esa humillación es cuando se tiene que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se debe incoar un procedimiento y luego ya serán los tribunales quienes determinen si efectivamente se ha cometido o no un delito, en este caso de odio o enaltecimiento del terrorismo. Bea, creo que tenemos alguna pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, Miguel Ángel. Tenemos una pregunta en el chat que nos llega, quizá, no sé, Gregorio, quizá podrías contestar tú a ella. ¿Cómo se contempla a nivel europeo la lucha contra estos delitos y cómo contempla la reciente Estrategia Europea sobre Discapacidad aprobada en el mes de marzo la lucha contra el delito de odio? Pues la verdad es que no conozco, no me gustaría en este sentido improvisar, lamento mucho, pero no he tenido tiempo de analizar o sea, la estrategia en relación con los delitos de odio específicamente, así que lo siento mucho, pero no tengo la información. Gracias.
Nicolás, Paco, Francisco, el punto de partida del delito de odio, decíamos que evidentemente para que se considere el delito de odio tiene que existir dos componentes. Uno, que el acto constituye una infracción penal, y dos, que sus víctimas sean seleccionadas por su pertenencia o por la estrecha relación a un grupo, ¿no? Esto tiene que ver algo en el que la sociedad cada vez es más compleja, en el que tenemos una sociedad de orígenes dispares, con rasgos faciales distintos, en el que afortunadamente las orientaciones sexuales es la que cada uno libremente elige. ¿Y no pensáis que hay una parte de la población muy minoritaria, pero curiosamente hay un grado muy importante dentro de esa población minoritaria de jóvenes que o no comprenden o entienden esta nueva realidad como una amenaza, ¿no? Insisto, ajustándonos a lo que la propia doctrina del Tribunal Supremo ha establecido en consideración como este tipo de delitos. Es una pregunta para todos. ¿Realmente pensáis que es una falta de formación, es una falta de educación, es una falta de comprensión de una realidad que es diferente, pero parece curioso que sean precisamente los más jóvenes los que incurren en este tipo de delitos como autores o como coautores o en algunos casos como cómplices porque no denuncian? Francisco. Pues sí, a ver, no soy sociólogo, pero desde el punto de vista práctica o de la práctica policial, sí se detecta en la juventud, en un amplio abanico o en una parte de la juventud, no en toda, por supuesto, un tipo de actuaciones basadas mucho en el estereotipo, el prejuicio, el facilitar el pensamiento. Hablábamos antes también, estandarizar los cánones de belleza, de estatus, de raza, de etnia, y el odio a lo ajeno, el apartar a lo que no es como nosotros. Eso A lo que implica, resulta diferente, ¿no? claro, efectivamente, un estereotipo no pasa de la fase de pensamiento, el prejuicio es un paso más y luego llegan los hechos consumados, los acosos, las lesiones, las agresiones. Es verdad, se detecta un poco, tal vez por el tipo de sociedad a la que tendemos, basada mucho en las nuevas tecnologías, como hablábamos antes también, en la que por facilitar todo, facilitamos hasta el pensamiento. El estereotipo facilita mucho nuestras ideas, no tenemos que pensar ni caracterizar nada más. Se dice que el odio se cura leyendo y viajando, y yo creo que es muy cierto eso en nuestra sociedad actual. Gregorio. Al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que muchas veces estamos inmersos en una cultura del troleo, ¿no? De la figura esta del troll, el usuario que dentro de Internet, de las redes, lo que hace es intentar llamar la atención publicando, ¿no? Contenido polémico o incluso sensible que puede ser sensible para otros usuarios, pero incluso la figura del hater, ¿no? Que proviene de hate, odio en inglés, que es alguien que se expresa básicamente a través del odio hacia otros usuarios, con el propósito además muy concreto de denigrarlos. Creo que está la presencia tanto de los trolls y de los haters, de hablar de ese mundo en los cuales los adolescentes y los jóvenes se mueven muchísimas horas al día, pasan buena parte de sus vidas allí conectados. Creo que facilita, ¿no? Incrementa la facilidad y también el anonimato, ¿no? Que dan las redes para expresarse de una forma, de manera impunemente, ¿no? Y sin asumir ningún tipo de responsabilidad. En estos días apunto solo a esta cuestión, sin ánimos de hacer sociología de café, pero creo que no podemos olvidar este dato que está saliendo hoy en estos días en la prensa, ¿no? Que están saliendo publicadas noticias en las que se relata cómo una ex empleada de una red muy poderosa como es Facebook presentó ante el Congreso de los Estados Unidos justamente una documentación interna en donde está acusando a la compañía de amplificar el odio y la desinformación. Esto no es nuevo, pero está cada vez saliendo más a la luz esta idea de que los propios algoritmos que usa una red como Facebook favorecen la expansión de contenido de odio. Entonces, en este caldo de cultivo también, en este caldo de cultivo,
puede haber un factor que luego incida en la comisión de delitos. No estoy mezclando una cosa con la otra porque, como muy bien señaló Nicolás, hay que tener en cuenta la libertad de expresión y hay que tener en cuenta cuáles son los fines que persigue el derecho penal. Pero sí referirnos a este caldo de cultivo, ¿no? Donde parece que hay incluso mucha violencia en videograbaciones hechas por adolescentes o por jóvenes que incluso lo que están buscando en una red como TikTok son mayores cuotas de visionado y de reproducción de esos videos. Y en la medida en que hagan actos de violencia o participen de esta cultura del odio, cosechan más visionados y más reproducciones. Claro, eso, Nicolás, me lleva a que o sea, no podemos perder de vista que el Código Penal en este caso está castigando a los que lo cometen, pero también a los que lo están fomentando, que es un poco enlazando con lo que decía Gregorio, con la utilización de las redes sociales como altavoz o como plataforma, ¿no? Así es. Las redes sociales lo que hacen es que tienes una percepción, que no tienes la percepción de la realidad. Es decir, mucha gente se cree que detrás de la red social o detrás de un determinado apodo no hay una responsabilidad penal. Esto es sencillísimo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y Francisco Moreno lo puede explicar perfectamente, se les localiza a través de oficios o bien a través de la dirección IP o bien a través, en este caso, del wifi o de las compañías telefónicas. Es decir, el problema que hay es que hay muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que pierden esa percepción de la realidad. Es decir, que a través de su ordenador en su casa, a oscuras, durante 12 horas, es capaz de hacer unas expresiones que nunca lo haría en la calle. Eso solo por el anonimato que cree, porque es una forma errónea, cree que le da, en este caso, las nuevas tecnologías. Y nada más lejos de la realidad. La huella digital está ahí. Y es muy fácil a día de hoy. El problema que nos encontramos es cuando ya se hacen a través de servidores internacionales, que ya nos cuesta más, pero una vez que se producen los delitos a nivel nacional, es relativamente sencillo poder identificarlos. Otra cuestión es la fase de prueba, donde se puede hacer o no. Pero efectivamente hay una percepción, no tienen una percepción de la realidad. Con respecto a los jóvenes, creo que es un tema social, es un problema social. No creo que sea un problema de ahora, simplemente que ahora se está hablando más del tema, o a través de estas charlas se está explicando más, a través de la policía también se está explicando más y simplemente está saliendo más a la luz. Pero yo honestamente no creo, yo creo que siempre, en fin, malas expresiones y malos comentarios siempre han existido, simplemente que ahora sí que se está haciendo mención. Y luego una cosa muy importante, el Código Penal no es quien va a solucionar esto. Y esto es fundamental que lo sepamos todos. El Código Penal solo actuamos cuando la situación ya es insostenible. Esto se tiene que resolver en otro ámbito. Otra cosa es que el Código Penal esté castigando y persiguiendo aquellos delitos que ya de por sí es complicado en aquellas personas. Pero esto no lo soluciona el Código Penal y el Código Penal es el encargado de educar, en este caso, a la sociedad. Miguel Ángel, sí. Sí, había una pregunta, Beatriz. Sí, precisamente en el apartado de preguntas y respuestas nos plantean que cuál es el perfil de las personas que cometen los delitos de odio, porque parece que cada vez, o por lo menos existe la percepción de que cada vez son más jóvenes, y si existe a lo mejor también un perfil de víctimas con discapacidad. Es decir, yo entiendo que lo que están planteando es si hay los delitos de odio se dan con más incidencia en un tipo de discapacidad concreto o en otro. Cualquiera de los tres, quizá vosotros, Francisco, Nicolás, desde vuestra perspectiva, práctica diaria, del día a día, podéis decirnos algo, o quizá tú, Gregorio, a través de los informes de seguimiento que hacéis de la Convención. Nosotros, desde el punto de vista procesal, nosotros en Legalitas, que trabajamos a nivel nacional, tenemos una percepción muy sensible de lo que está ocurriendo, no tanto como puede tener Francisco en cuanto a la redacción, en este caso la denuncia. Los asuntos que a nosotros nos llegan, no tengo los datos, pero sí por la experiencia que en este caso estamos trabajando, se ve muchísimo en la Fiscalía de Menores. Si bien es cierto que eso que aparentemente puede ser un delito de odio, luego se puede traducir en bullying o en otro tipo de situaciones, en este caso hacia los menores. Pero el porcentaje, por desgracia, de los menores es un porcentaje alto. No tanto en los juzgados, en este caso de instrucción, sino sobre todo en este caso en menores y a través de las redes sociales, que son precisamente los que más utilizan este tipo de red social. Sí, independientemente a las cifras estadísticas que, bueno, en los informes anuales que publica el Ministerio del Interior, se especifica las franjas de edad, de autores, víctimas y demás. Y invito también a través del enlace que ya publicó Beatriz del Ministerio del Interior, Delitos de Odio, a descargar la estadística de años anteriores y de 2020. Es muy importante también
la cifra oculta de denuncias. El perfil de los jóvenes no son muy proactivos en el sentido de no son tendentes a la denuncia ni lo consideran algo normal. Es que, bueno, han hecho mi broma sobre mi raza, mi orientación sexual, mi discapacidad, y cómo voy a denunciar eso, el qué dirán, en fin. Por eso realmente a la hora de hablar de cifras es muy difícil saber ante qué nos encontramos por esa lucha constante de los chavales de la juventud, de los chavales más jóvenes, a no denunciar estos hechos. Entonces, si supiéramos realmente a qué nivel nos estamos moviendo en determinados ámbitos, sobre todo el educativo, el social, en determinadas franjas de edad, podríamos hacernos una idea de que diariamente se están cometiendo estas acciones y no están siendo denunciadas, porque ellos no lo conciben como un delito, no es por desconocimiento, analfabetismo ni ninguna otra circunstancia, porque socialmente están aceptando el que yo soy diferente y tienen que hacer como decía Gregorio en un momento determinado. Pero por eso estamos de acuerdo en que, como apuntaba antes a Nicolás, es cierto que hay que tener clara cuál es la frontera de la libertad de expresión y también tenemos que tener claro, evidentemente, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un delito de odio, porque aquí estamos hablando de agresiones y vejaciones directas a personas por motivos discriminatorios. Quiero decir que yo creo que la frontera de la libertad de expresión y del delito de odio, yo creo que cada vez está más clara, ¿no? Es decir, una cosa es la opinión, otra cosa es, como decía Nicolás, que el Código Penal no nos obliga a amar ni a querer a nuestro jefe ni a nuestro compañero, pero desde luego lo que está claro es que, la línea roja está clara desde el punto de vista de la agresión y de la vejación, precisamente en función de esa discriminación, ya sea porque seas una persona mayor, ya seas porque seas de una etnia determinada, ya seas porque tengas una orientación sexual o ya sea porque tengas una discapacidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es cierto que del Estado debemos de esperar lo que debemos de esperar en función, que para eso está el derecho penal, de que, digamos, que actúe en función de aquello que consideramos las cuestiones más graves, por eso lo protegemos y por eso lo blindamos. Pero evidentemente yo creo que también es el trabajo del resto de la sociedad. Y esta es la pregunta un poco que quería yo enfocar ahora a Gregorio y a Francisco, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede trabajar desde la sociedad civil para concienciar, informar y que situaciones que son terribles no pasen desapercibidas, desgraciadamente porque muchas veces pasan desapercibidas para ciudadanos que las están contemplando, ¿no? Para ciudadanos que las están viendo, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajamos desde la sociedad civil para, como decía Nicolás antes, oye, coadyuvar entre todos a que este tipo de delitos sean cada vez menores? Gregorio. Yo creo que hay tres claves y no voy a ser original, ¿no? Pero sí tener en cuenta formación, información y educación. Es decir, esos son los tres ejes desde los cuales apostamos, ¿no? A aportar desde el CERMI nuestro granito de arena. Formación, desde luego, que ya se está llevando a cabo, pero que tiene que ser intensa, sostenida en el tiempo, como decíamos antes, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que cada vez de forma capilar en todo el territorio sean capaces de detectar estos casos. En este sentido, consideramos que las entidades del tercer sector, de la discapacidad, tenemos que ser vistas como colaboradoras de los poderes públicos en todas estas tareas. Información, llegar a las personas con discapacidad para que sepan que no deben pasar por alto, que no deben tolerar este tipo de agresiones que lo que hacen es lesionar la dignidad de las personas con discapacidad y educación, ¿no? Que es una de las claves, ¿no? Y permitirme de forma muy rápida que diga lo siguiente, ¿no? Según el Convenio Colectivo Nacional Taurino, se entiende torero pequeño, ¿no? A aquellos que por su estatura física no puedan encuadrarse en el apartado de toreros mayores. Desde el CERMI venimos sosteniendo desde hace años
que llevar a los niños a una plaza de toros a reírse de las personas de talla baja, desde luego no ayuda a cambiar este clima, ¿no? en los cuales la burla, el desprecio forman parte desde los primeros años, ¿no? Y que pueden alimentar luego la comisión de delitos de odio, al menos generando ese caldo de cultivo del que antes hablábamos. Y muy rápidamente, desde el SER mismo hemos elaborado una guía a la que ya se ha hecho referencia y que está disponible en la página web. Yo creo que Beatriz va luego a compartir el acceso a la misma. Estamos participando en la comisión de seguimiento de lo que va a ser el segundo Plan Nacional de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, y estamos satisfechos con haber sido convocados el pasado día 20 de octubre para iniciar justamente los trabajos de este segundo Plan de Lucha contra los Delitos de Odio. Francisco. Sí, en la línea de Gregorio, independientemente a que sea constitutivo de delito, no es una cuestión que tenga que importar cuando importar en plano ajeno al plano jurídico. Cuando nos encontremos ante una conducta discriminatoria, las vías son la línea que decía Gregorio. Las víctimas o potenciales víctimas, que todos podemos ser víctimas de un delito de odio por X circunstancias, porque no hay dos personas iguales. El que no es alto es alto, el que es bajo es bajo, el que es gordo es gordo, el que es español es español, el que es extranjero es extranjero. Es la información, que sepan y tengan recursos, bien, principalmente del tercer sector, porque somos muy conscientes de que cuando la policía tiene que actuar es un fracaso de la sociedad. Y para eso existen asociaciones, fundaciones que trabajan mediante diferentes figuras con la población, informando a estas personas. Eso en el plano de la víctima, pero luego también hay que educar en empatía a autores o potenciales autores de estos hechos y a los testigos, como decíamos. Muy importante los testigos, porque ante un delito de odio o una conducta discriminatoria hay una víctima o una víctima física, aunque se ataca al colectivo en común, hay un autor, pero hay muchísimos testigos que tienen que estar educados, informados en empatía y en saber que estas conductas tienen que erradicarse o si es mejor no producirse. Nicolás. Educación, educación y educación, sinceramente. Creo que es un tema que hay que tratar desde los jóvenes y desde pequeño. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Francisco como Gregorio, pero es un tema, un problema social importante que tenemos. No creo que sea algo nuevo, pero sí creo que hay que atajarlo, sobre todo desde que son pequeños, para fomentar en este caso pues unos ciertos valores de convivencia. Creo que es educación, educación y educación. Bueno, pues prácticamente hemos llegado a la hora. Yo lo que quiero es volver a agradeceros vuestra participación, a Francisco Moreno, a Nicolás Lerma, a Gregorio Saravia. Por supuesto, agradecer, como siempre, la colaboración que nos permite la Fundación 11 desarrollar este tipo de webinar. Este era el 7º desayuno y ya estamos trabajando, de verdad, Beatriz, para que en el mes próximo, que será ya noviembre, podamos convocar una nueva jornada en un día similar como este. Gracias a todos y me quedo con el mensaje que yo creo que desde los ponentes ha quedado más hondo, ¿no? Frente a este tipo de delitos, no solo la acción, evidentemente, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reprimiéndolo, sino también el trabajo que realizan de concienciación, porque al final es la sociedad española en la que también debemos de implicarnos, cada uno en nuestro ámbito de acción, precisamente con esa acción de trabajo, de formación, de educación y de denuncia. Y por eso termino recordando el eslogan de esa campaña que realizamos con la Policía Nacional: si eres víctima o testigo, denuncia. En caso de emergencia siempre se puede llamar al 091 o contactando con la Policía Nacional en el correo participa@policia.es. Un placer estar con todos ustedes esta mañana. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Adiós, Francisco, Nicolás. Un placer. Adiós a todos.
Muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias por tu asistencia.